Hay juegos que desde el primer minuto te dejan claro qué tipo de experiencia quieres ser, y Ghost Town es uno de ellos. No viene a impresionarte con explosiones, ni con sustos baratos, ni con mecánicas que ya has visto mil veces. Aquí la propuesta es otra: ponerte dentro de un lugar incómodo, silencioso, cargado de historia, y dejar que seas tú el que la empiece a descubrir. Ghost Town es la nueva obra de Fireproof Games, sí, los genios detrás de The Room VR, una aventura narrativa de misterio centrada en la investigación paranormal, los puzzles y sobre todo la atmósfera. No es un juego de terror clásico, y eso es importante dejarlo claro. Si vienes esperando jumpscare cada 2 minutos te va a llevar una decepción, pero si te gusta esa sensación de estar solo, con una linterna en la mano, avanzando despacio porque sabes que el entorno tiene algo que contarte, este es tu sitio. El juego apuesta muy fuerte por la ambientación. Los escenarios son en su mayoría interiores, pero son fantásticos, con una ambientación londinense ochentera y un cuidado en los escenarios que, sin usar gráficos fotorrealistas, es capaz de engañar a tu cerebro. De verdad, el apartamento resulta tan familiar que no me sorprendería que hubieran escaneado un piso real de Londres. Es ese tipo de VR que te obliga a moverte más despacio, no porque el juego te lo pida, sino porque tú quieres absorber todos los detalles. Pero no nos adelantemos, de esto te hablaré más adelante. En el juego eres Edith, una medium que busca al subnormal de su hermano desaparecido en condiciones extrañas. La historia se va desplegando poco a poco, sin darte toda la información mascada desde el inicio. Vas descubriendo detalles a través del entorno y conversaciones mientras ayudas a almas atrapadas en tu mundo. No es una narrativa especialmente compleja, pero está muy bien escrita y las actuaciones de voz, en inglés, ojo, aunque con subtítulos, son de primer nivel. For Christ's sake, Adam, I almost had her. What are you doing? I felt the ghost. Aquí no juegas para llegar al siguiente puzzle, juegas para entender qué está pasando. En cuanto a los puzzles, el enfoque es claramente accesible, la mayoría se resuelve observando bien el entorno y usando lógica básica. No hay grandes rompecabezas imposibles ni soluciones rebuscadas. Además, si te atascas, puedes usar la pestaña de pista en el inventario. Es una decisión de diseño clara y se nota que prefieren que nadie se quede atascado y todos disfrutemos el título. Pasando a lo visual, hay que reconocerle el mérito. Quizás no sea un portento técnico en cuanto a física compleja o geometría masiva, pero el resultado final en las lentes es impactante. Juega muy bien sus cartas con esa iluminación increíblemente realista, aunque estática, y una nitidez que en standalone se ve pocas veces. Los tiempos de carga entre zonas son imperceptibles, lo que ayuda a no romper la magia, y un detalle personal que me ganó, el nivel de detalle en los objetos. Me encontré leyendo descripciones que eran irrelevantes para nuestra misión, o toqueteando esos maravillosos cachivaches electrónicos de los 80, necesarios durante la trama y que están muy bien recreados. Si a esto le suma un diseño de sonido envolvente, pasos, ruidos lejanos, crujidos, tu cerebro termina completando la inmersión de forma automática. A nivel jugable, encuentras la experiencia de una roca. El control se siente cómodo y natural, haciendo que acciones básicas como usar la linterna, manipular mecanismos o examinar pistas respondan tal y como esperas. Y esto es clave en un juego así. No estás luchando contra el sistema de control ni peleándote con las manos virtuales. La interfaz desaparece para dejarte centrado únicamente en lo que ocurre a tu alrededor. Eso sí, uno de los puntos más comentados del juego es su duración. Y es que Ghost Town no es largo, teniendo en cuenta que es bastante lineal, puede durarte entre 4 y 5 horas, quizá algo más si te tomas tu tiempo o te atrancas en algún puzzle. Y cuando empieza a ponerse realmente interesante, llega a su final. No es un cierre malo, pero sí deja esa sensación de que había margen para contar un poco más, para desarrollar ciertas ideas con más calma. También hay cierta falta de interacción profunda con los escenarios. Hay muchos objetos que te gustaría poder tocar o usar, pero el juego simplemente no te deja. Las interacciones son prácticamente exclusivas a los objetos relacionados con los puzzles, excepto raras ocasiones. No es desastroso, pero sí te recuerda que estás dentro de una estructura muy guiada. Es una experiencia controlada, muy medida, y eso puede sentirse algo restrictivo si vienes de juegos más abiertos. Aún así, la estructura global es muy sólida, es una experiencia cuidada, bien dirigida y pensada para disfrutarse de principio a fin sin picos de frustración ni momentos sobrantes, y en este mercado donde muchos juegos se alargan artificialmente, eso se agradece. En conclusión, Ghost Town es muy buen juego, no te dejes engañar por el nombre. Es un título casi cozy, de investigaciones y puzzles. Si te gusta la experiencia narrativa, los misterios tranquilos y la VR que se disfruta con calma, es muy fácil recomendarlo, además con un precio muy competitivo aún sin descuento. Y si cuando termina te quedas pensando como yo que te habría gustado pasar más tiempo en ese mundo, probablemente es porque el juego ha hecho bien su trabajo. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.